Okay, we're moving on to the third and fourth antitheses. Bueno, vamos a ir continuando con el tema de las antítesis. Vamos a ver la tercera y la cuarta. Tercera y cuarta antítesis. Now, I mentioned to you at the beginning of this course that there are parts of the Sermon on the Mount that are highly controversial. Al principio de este curso les dije que hay partes del Sermón del Monte que son altamente controversiales. Well, we're moving into one of those right now. Ahora nos vamos a mover a una de esos temas controversiales. Because we're dealing with the topic of divorce. Vamos a tratar con el tema del divorcio. Divorce is always controversial. El divorcio siempre ha sido controversial. Consider Matthew chapter 5, Vamos a mirar allí Mateo capítulo 5, just verses 31 and 32 at this point. versículos 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32. Dice allí, Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Okay, let's first set the historical background that plays a role on this text. Vamos entonces a poner el contexto histórico que juega un papel muy importante con este texto. Miremos el contexto histórico. During the time of Jesus' tenure here on earth, Durante el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, there was a great controversy between two rabbinic schools. había una controversia entre dos escuelas rabínicas. And the controversy was around the topic of divorce. Y esta controversia pues lidiaba con el tema del divorcio. One school was called Hillel, Una de estas escuelas se llamaba la escuela Hillel and the other one was called Shammai. y la otra escuela se llamaba la escuela Shema. They were named after the leading rabbis of the institution. Ellas tenían, o se llamaban estas escuelas, con el nombre de los rabís que lideraban estas instituciones. Now, the heart of the debate Bueno, el corazón de este debate realmente was over Deuteronomy chapter 24, verse 1. era sobre Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, 4:1, ¿ya? 24, 1. Deuteronomio 24, versículo 1. Let's read that. Vamos a leer ese versículo. Deuteronomio 24, yes. 24, 1. Vamos a leer Deuteronomio 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Okay, the key word here is indecency. Dice la palabra clave aquí es indecencia. Certainly in English, this could be unseemly or indecent. En inglés la palabra es algo indecente, como dice aquí también en español, indecente. Now, the school of Shammai Bueno, la escuela de Shemai taught that the only ground for divorce was a grave offense. enseñaban que el único fundamento para el divorcio era una ofensa grave. Indecency or some unseemliness. Indecencia o algo aparente. Certainly unfaithfulness would be in this category. Ciertamente la infidelidad entra en esta categoría. On the other hand, Hillel Por otro lado, Hillel, was lax. ellos Lax. Easy going. sí, simplemente para ellos era esta parte de la, ¿cómo digo la palabra en español?
Simplemente cuando la persona era, They were less rigorous. eran menos rigurosas. Ellos eran menos rigurosos en el criterio para el divorcio. And they interpreted unseemly in the most broad way. Y ellos interpretaban esto en la forma más amplia. Now, I know United States law on divorce, I don't know Colombia. Yo conozco las leyes que hay en los Estados Unidos sobre el divorcio, pero no sé las de Colombia. In the United States, they have what's called no-fault divorce. Y allá en los Estados Unidos tienen lo que llaman el divorcio de no falta. Many countries have You say adopted that. fault, yeah, fault, no fault divorce. No fault. Sí, No one's fault. divorcio de no falta. I mean, you can get out of the marriage very easily. Puedes terminar con o llegar al divorcio con facilidad. That's the law of the land in the United States. Esa es la ley de los Estados Unidos. Is that the law here? Is it easy to get out of a marriage? Maybe, yeah. Sí, it's easier. Easier, yeah. Okay. So, Hillel's position Así que la posición de Hillel, la escuela, in the first century en el primer siglo, was the no-fault position. era la posición de no falta. John Stott put it this way. Mire cómo lo pone John Stott. He said, any trivial offense found in a wife would be cause. Cualquier ofensa encontrada en la mujer, cualquier ofensa encontrada en la mujer era considerada como una causa. You know, you didn't like her anymore, maybe she put on some weight, Si ya no le gustaba, a lo mejor se engordó, pues era una causa. anything. You could divorce your wife. Cualquier cosa era un derecho para un divorcio o una causa para un divorcio. Now, the Pharisees Ahora, los fariseos were attracted to Hillel Los fariseos eran más atraídos por la escuela de Hillel because of this lax stance. debido a estos estándares menos rigurosos. And they wanted to know where Jesus stood on the matter. Y ellos querían saber cuál era la posición de Jesús en este asunto. Jesus sided with Shammai, Así que Jesús, he was on the side of Shammai. Yeah. El lado de Jesús era más por el lado de Shammai. and that's where we get the exception clause. Y allí es donde entendemos o donde vemos esta cláusula de excepción. So we have to couple up with what's being said here in the Sermon on the Mount with Matthew chapter 19. Tenemos que mirar lo que estamos diciendo aquí en el Sermón del Monte con, what is the chapter? Yeah, chapter 19. Con el capítulo 19 de Mateo. Vamos a tener que acoplar estos dos, Mateo 19. 19, yeah. Mateo 19, what is the verse? Es necesario acoplar estos dos textos. And what is the verse? You know, I'm not sure. I don't have that. 19? Do you see on divorce? Yeah. Just begin there and read to the end. Ok. Vamos a leer todos estos versículos de Mateo 19 hasta el 12. Verse 12. Vamos a leer del 1 al 12. Dice allí: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre,
Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Okay? All right. Now, Jesus gives a three-part reply to the Pharisees. Jesús le da una respuesta de 3 partes a los fariseos. The Pharisees were preoccupied with the grounds for divorce. Los fariseos estaban preocupados por los fundamentos del divorcio. Jesus is preoccupied with the institution of marriage. Y Jesús está preocupado con la institución del matrimonio. You'll note that his reply is not necessarily a reply. Ustedes ven que la respuesta de Jesús no es necesariamente una Is respuesta. it divorce for one cause or several causes or any cause? El divorcio por una causa, por varias causas o por cualquier causa. The counter that Jesus uses here was in the form of a question going back to Genesis 1. Así que la respuesta que Jesús usa aquí es más bien como una especie de pregunta que nos lleva allá atrás a Génesis. God's design was for one wife, one husband, and one marriage. El diseño de Dios fue una mujer, una esposa, un esposo y un solo matrimonio. Okay? It's really highlighting the importance of the union of marriage. Aquí lo que Jesús está haciendo es resaltando la importancia de la unión matrimonial. Now again, the cultures that we've been raised in, Bueno, nuevamente las culturas en las cuales nos han criado, marriage is not held in esteem. los matrimonios no son tenidos en mucha estima. When I was a young person, this big, Cuando yo estaba de esta altura, un chiquito, in the United States, it was not easy to get a divorce. en los Estados Unidos en ese tiempo no era muy fácil divorciarse, Because biblical understanding of marriage still dominated the court law. porque el entendimiento bíblico del matrimonio todavía se conservaba en las cortes legales. But that's not the case today, Pero en el día de hoy ese no es el caso. and it's probably not the case in Colombia. Probablemente no sea igual en Colombia. What we're dealing with is the cultures are moving more secularist. Y con lo que estamos lidiando ahora es que vemos que las culturas cada vez son más seculares. And so our job is to understand what is the biblical model here, Así que nuestro trabajo es entender cuál es el modelo bíblico aquí. and then be able to apply the teachings of Scripture to the situations that we're in so we teach our people correctly. Y luego entonces tomar estas enseñanzas correctamente enseñarlas correctamente a nuestra gente en la iglesia. But let's talk about marriage for a moment. Vamos a hablar del matrimonio por un momento. Because marriage is held in such esteem by the Word of God, Puesto que el matrimonio tiene una alta estima en la palabra de Dios, this is why those of you that are young people need to really think this through before you actually get married. por eso es que jóvenes como ustedes tienen que pensar esto muy bien antes de casarse. You know, the attitude that would basically say, well, if things don't work out, I'll just get out of this. I'm sorry, can you say that again? The attitude that says, if this doesn't work out, I'll just get out of it. El pensamiento o la idea que viene a la mente que dice, bueno, esto si no funciona simplemente nos separamos. Okay? That's not the biblical model. Ese no es el modelo bíblico, salir así de esa manera. So I'll go further on this. Voy a ir más allá con esto. The most important decision you're going to make in this world is following Christ. La decisión más importante que puedas tomar en tu vida es seguir a Cristo. The next most important decision you're going to make is who you're going to marry. Y la segunda decisión más importante que vas a tomar es You casarte. should view it as this is for the rest of my life. Debes de mirarlo de esta manera. Esto es para el resto de mi vida. So you want somebody Así that's que- going to be your partner. Así que quieres a alguien que va a ser tu compañero o compañera. If you're a woman, you're saying, Si eres una mujer, estás diciendo, I want a man who's going to be the priest of my home. yo quiero un hombre que va a ser el sacerdote de mi casa. Someone that's going to lead the family and he's going to take responsibility to teach the children devotions. Alguien va a liderar mi casa y alguien tiene que haber para que le enseñe las devociones a los niños.
Men are to be the leaders, Los hombres deben ser los líderes, not women. no las mujeres. Women's job is they are there as a helpmeet to Eh, their husbands. el trabajo de las mujeres es que ellas son ayuda idónea de sus esposos. They're not to take over for their husbands. Ellas no deben de tomar el control, es decir, liderar por sus esposos. In too many Christian homes, En muchos hogares cristianos, the whole idea of doing teaching and training of young people, toda la idea de enseñarle a los niños en la casa, oh, the whole thing is delegated to the church. bueno, ahora toda la cosa se delega a la iglesia. And if the father basically says, well, yeah, I bring my kids to church, Y los padres básicamente dicen, bueno, yo para eso llevo a los niños a la iglesia. but that's as far as it goes. Pero ahí es hasta donde va apenas. That is not being a godly leader. Eso no es ser un líder piadoso del hogar. Each man should see himself as the priest of his home. Todo hombre debe verse a sí mismo como el sacerdote de su casa. What you've got there actually is a mini church. Lo que tienes en tu casa, de hecho, es una pequeña iglesia. And the parents are primarily charged with the Christian education of the Y children. los padres tienen el encargo de liderar con la educación cristiana de la familia. So a husband Así que entonces un esposo, is trying to figure out first, number one, en primer lugar, está tratando de entender how do I love my wife as Christ loved the church? cómo amo a mi esposa así como Cristo ama a la iglesia. And the wife is trying to figure out how do I respect and revere my husband as I would Jesus? Y la esposa está tratando de pensar, ¿cómo yo reverencio y me sujeto a mi esposa así como yo me sujeto a Jesús? The father then has the main responsibility of teaching and training his kids. Así que el esposo, el padre, tiene la principal responsabilidad de enseñar a su esposa y a sus niños. And his wife comes alongside him and helps him. Y la esposa, enseñada por su esposo, viene a un lado y le ayuda al esposo en esa labor. That's the biblical model of the Christian family. Ese es el modelo bíblico de una familia cristiana. That's how that's supposed to work. Así es como se supone que funciona. Okay? And marriage, a solid marriage, Y un matrimonio sólido, a loving relationship between a father and a mother, una relación amorosa entre un padre y una madre, is one of the best gifts that can be given to children. es uno de los mejores regalos que se le puede dar a unos hijos. Because not only does it provide for stability in the home, Porque no solamente provee estabilidad en el hogar, but sino it also provides a modeling for the children to understand this is what a wife does, this is what a husband does. sino que también es un modelo para enseñar a los hijos para que ellos aprendan lo que es un esposo y una esposa. Esto es lo que hace el esposo y esto es lo que hace la esposa. They grow up for 18 years in the home, and over those 18 years, they have a good construct of what marriage is. Ellos viven en sus casas por más o menos unos 18 años y durante estos 18 años tienen un buen constructo de lo que es un hogar cristiano. So if you're thinking about marriage, Así que si están pensando entonces en un matrimonio, that is what you're looking at building. así es como tú estás mirando, la edificación. Okay? But too many people are getting into making these relationships, Pero muchas personas se están comprometiendo en estas relaciones and they're not considering the weight y no están considerando el peso de and the esto importance of what's being done. y la importancia de lo que se está haciendo. You realize, of course, that when you get married, Ustedes se dan cuenta de que cuando se casen, you are making vows to one another. están haciéndose votos los unos a los otros. And you're asking God to be at the center of those vows. Y estás pidiendo que Dios sea el centro de esos votos. Now, I don't know about Colombian marriage ceremony, Bueno, no sé cómo se hacen las ceremonias de matrimonio en Colombia. but I know traditional ceremonies in Europe as well as the United States. Conozco ceremonias tradicionales en Europa y también en Estados Unidos. The vows always read something like this: Los votos siempre se leen de esta manera. for richer, for poorer, in sickness and in health. En la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. You're pledging that fidelity that's there. Tú estás allí prometiendo tu fidelidad en ese matrimonio. No couple that comes together for the purpose of marriage Ninguna pareja que llega al matrimonio
que llega a unirse con el propósito de casarse, has any idea what's ahead of them. ni siquiera tienen ni idea de lo que tienen enfrente, lo que les espera en el futuro. That's why it says, for richer or poorer, Por eso in es que- sickness and in health. Por eso es que los votos dicen, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, eso es para el futuro. That no matter what happens, I'm going to honor this vow. No importa lo que pase en el futuro, yo voy a honrar estos votos que hice. This involves commitment. Y esto involucra un compromiso. And commitment is more than a feeling. Y el compromiso es mucho más que un mero sentimiento. Now, of course, when you fall in love, you have all kinds of feelings. Por supuesto que cuando te enamoras, se levantan todo tipo de sentimientos. And those feelings are a good thing. Y bueno, esos sentimientos son cosas buenas. But feelings in human beings go up and down. They change and they evolve over time. Pero los sentimientos en las personas suben y bajan y todo el tiempo cambian, dependiendo de las circunstancias. You gotta have more than a feeling in order to keep a marriage together. Si vas a mantenerte junto con tu esposa en el matrimonio, tienes que tener algo más que simplemente sentimientos. When you pledge fidelity to this person, Cuando tú juras fidelidad a tu esposa o a tu esposo, I am going to be a husband to you, and I am going to be a wife to yo you. voy a ser un esposo para ti, yo voy a ser una esposa para ti. You're asking for God's help to honor that vow no matter what the cost. Estás pidiéndole a Dios que te ayude a guardar ese voto, no importa lo que tengas que pagar. If you don't want that kind of commitment, Si no quieres ese tipo de compromisos, then don't get married. entonces no te cases. Don't get married. No te cases. But Pero there are only a few people, there are the numbers of people in the kingdom of God that have a gift of singleness is small. el número de personas en el reino de Dios que tienen el don de la soltería o el don de quedarse solos es muy poquito. God has made us to be married. Dios nos ha hecho para que nos casemos. Now, on the flip side of this, I'm sorry. on the other side, En el otro lado del asunto, you're never going to find a partner, whether he's a man or a woman, who's perfect. ustedes nunca van a encontrar un compañero, bien sea que sea mujer u hombre, que sea perfecto. The perfect partner doesn't exist El compañero perfecto no existe, because we're all sinners. porque todos nosotros somos pecadores. Okay, so what you're looking for is someone who, first of all, loves God. Lo primero que estás buscando es una persona que ame a Dios. You know, you can observe in their life, Pues there's eso- something about them, they have a passion for God. Tú puedes observar en ellos que hay algo en ellos que muestra una pasión por su Dios. If they're not interested in the Bible, Si no están interesados o interesadas en la Biblia, if they're not interested in prayer, si no les gusta la oración, if they're not interested in church, si no les gusta ir a la iglesia, you know, if they're not interested in Christian service, si no les gustan los servicios cristianos o el servicio the cristiano, chances are pretty great they're really not there as a passion for God. la oportunidad es que te permite saber que realmente allí en esa persona no hay una pasión por Cristo. Es una gran oportunidad de ver. But if you see those things that are growing, Pero si ves en esta persona que esas cosas sí están creciendo, but yet they're still a sinner, pero a pesar de que todavía es un pecador, don't put off marriage too long. no, entonces no hagas, no pospongas el matrimonio demasiado, no esperes tanto tiempo. Marriage is a good, holy thing. El matrimonio es una cosa santa muy buena. Okay? It's not easy. No es fácil. We understand the cultural problems that are there Entendemos los problemas culturales que están involucrados regarding jobs, en lo concerniente al trabajo, supporting homes, en income. cómo sostener económicamente la casa con las entradas económicas. But in large part, God has made us to be married. Pero en su mayoría Dios es el que nos ha hecho casarnos. Él nos ha dado ese matrimonio. Marriage is a good thing. Y eso hace que el matrimonio sea una buena cosa. When you finally have your own church, Cuando usted finalmente tenga su iglesia para liderarla, this is what you must be teaching that church. estas cosas es lo que ustedes deben de estar enseñándole a la iglesia. You're instructing them about marriage, Ustedes deben de instruirlos con respecto al matrimonio, the sanctity of marriage.
la santidad del matrimonio. You know, divorce should be something that is extraordinary. El divorcio debe ser algo que se debe ver como extraordinario. It's the norm today. Pero el problema es que hoy es la norma. I would venture to say in my church at home, Yo me aventuraría a decir que allá en los Estados Unidos, en mi iglesia, most people who were a part of my congregation were Christians before they got to my church. la mayoría de las personas eran cristianas antes de que vinieran a mi iglesia. But I'd be willing to bet 50% of them are on their second marriage. Pero yo podría decir que más o menos 50%, ¿ya? Yeah. Que el 50% de ellos están en su segundo matrimonio. Now, the part that I'm grateful to God about Bueno, la parte en la cual yo estoy agradecido con Dios is that over my tenure of 38 years, es que durante este tiempo de 38 años de pastorado, there's only 2 divorces that I can think of that have ever happened over 38 years. solamente han habido 2 divorcios en 38 años, 2 divorcios que ocurrieron en la congregación. That's because the elders of the church work very hard to keep marriages together. Y eso es porque los ancianos de la iglesia trabajaron fuertemente para mantener, o han trabajado fuertemente para mantener a los matrimonios juntos dentro de la iglesia. A lot of work, a lot of counseling, Mucho trabajo, accountability. mucho consejería, mucha rendición de cuentas. Because marriage is a good thing. Porque es que el matrimonio es algo bueno. And many of you, I would assume, came from divorced homes. Y algunos de ustedes, o muchos de ustedes, puedo asumir que vienen de matrimonios divorciados, de hogares donde ocurrió un divorcio. And you know firsthand what it's like to come from a fractured family. Y ustedes saben de primera mano lo que significa salir de una familia fracturada. It's not the unforgivable sin, Pues no es el pecado imperdonable, but it's very damaging. pero sí es algo muy dañino. So we want to avoid that as much as we can. Lo que nosotros queremos es evitar eso todo lo que sea posible.